Vamos ahora a aproximar por Riemann por el punto medio el área bajo la curva de la siguiente función en el intervalo -2 a 1 con tres figuras inscritas. Como primer paso, debemos de calcular los extremos del intervalo. En este caso es a igual a -2 y b igual a 1. Lo siguiente, la cantidad de figuras inscritas. Para este ejemplo es 3 figuras inscritas. El ancho de los rectángulos lo calcularemos con la misma fórmula que hemos estado utilizando, quedando como sigue. Es decir, como tenemos 3 figuras inscritas, el ancho de cada figura deberá de ser de 1. Ahora, ¿cómo calculamos los valores de x para el punto medio? A diferencia de Riemann por izquierda y por derecha, donde tomábamos el extremo izquierdo y el extremo derecho, respectivamente, con Riemann por el punto medio, debemos de realizar un cálculo adicional a través de esta fórmula. Por ejemplo, aquí debemos de trazar uno de los rectángulos. Podemos observar gráficamente que es sencillo determinar cuál es el punto medio. Será igual para los demás rectángulos. Gráficamente se observa cuál es el punto medio de cada uno de ellos. Pero, ¿cómo lo hacemos de manera analítica? Calculemos primero el punto medio para el rectángulo 1. Utilizamos la fórmula x1 más x2 sobre 2. x1 y x2 son los extremos de este rectángulo. Por ejemplo, tenemos aquí el -2 y el -1. Por lo tanto, lo sustituiremos en nuestra fórmula. -2 corresponde a x1 y -1 corresponde a x2. Realizando las operaciones nos da este resultado, menos 1.5. Calculemos ahora para el siguiente rectángulo. Nuestros extremos serán -1 y 0. Y el resultado será menos 0.5. Ahora calculemos para el tercer rectángulo. Nuestros extremos serán 0 y 1. Y el resultado es 0.5. Hemos obtenido ya los valores de x para el punto medio. Analicemos un poco cómo es que obtuvimos estos resultados. 1.5 negativo, 0.5 negativo y 0.5 positivo. Si observan, estos números que obtuvimos son resultado de estas operaciones, de esas que realizamos previamente. Sin embargo, estos números, menos 1.5 negativo, menos 0.5 y 0.5, son los que en nuestra función f de x debemos de elevar al cuadrado, porque la función es x al cuadrado. Y como estamos haciendo uso de notación sigma para suma de Riemann por el punto medio, recordemos lo siguiente. ¿Cómo es que vamos a llevar estos números a notación sigma? Notación sigma solamente hace incrementos de 1 en cada iteración. No incrementa en fracciones o en decimales. ¿Cómo es que lo vamos a poder resolver? Observamos lo siguiente. Nosotros ocupamos menos 1.5 elevarlo al cuadrado. Eso es lo que debemos de llevar. Sin embargo, como estamos utilizando notación sigma, los incrementos serán solamente de 1 en 1. No serán en fracciones ni en decimales. ¿Cómo llegamos a menos 1.5? A través de estas operaciones. De hecho, este menos 2 corresponde a este menos 2. Y este menos 1 corresponde a este menos 1. ¿Cómo podemos hacer para que este menos 2 y este menos 1 aparezcan en nuestra notación sigma? Pues bien, veamos. Este menos 2 vamos a decir que es x en algún momento de la iteración de notación sigma. Y le tenemos que agregar menos 1. ¿Cómo puedo hacer yo para agregar menos 1? Si al interior de estos paréntesis yo coloco x
y agrego un 1, ¿qué sucederá? Vamos a suponer que estamos en la primera iteración, es decir, que nuestra x comienza en menos 2. En este momento, x vale menos 2, recordemos eso, menos 2. Más, porque es este signo de más. Abrimos paréntesis. X, es decir, yo debo de colocar nuevamente la X. ¿Y cuánto vale en este momento la X? Menos 2. Signo de más. Y ahora debo de colocar 1. Resolviendo esta operación, nos queda lo siguiente. Menos 2 más, al interior del paréntesis resolvemos, menos 2 más 1, menos 1. Continuamos resolviendo. Menos 2 menos 1, porque más por menos es menos. Vamos a anotarlo aquí. Menos 2 menos 1. ¿Cuánto es menos 2 y menos 1? Menos 3. Aquí ya obtuvimos menos 3 y ese menos 3 es el que necesitamos aquí. ¿Qué nos hace falta? Dividirlo entre 2. Quedaría de la siguiente forma. X más X más 1 dividido entre 2. Y como ya sabemos cuánto nos da este resultado cuando mi X es igual a menos 2, menos 3 entre 2. Y esto nos va a dar como resultado menos 1.5. Ahora, trasladándolo a notación sigma, quedaría de la siguiente forma. Será una división x más x más 1 dividido entre 2. Comenzaremos con nuestro límite inferior en menos 2, x igual a menos 2, y concluiremos en 0, es decir, nuestro límite superior será 0. ¿Por qué no 1? Por esta suma que tenemos aquí. Si llegáramos hasta 1, sería 1 más 1 más 1. Aquí nos daría como resultado 1 más 2 entre 2 y nos diría que es 3 medios. Es decir, el número que tendríamos por acá, 1.5 positivo. Y aquí tendríamos que dibujar otro rectángulo. Pero no es este el caso porque solamente nos están solicitando 3 rectángulos. Por eso llegaríamos hasta el 0. ¿Ok? Entonces aquí es hasta 0. Y pues obviamente y esto lo tendríamos que multiplicar por el valor de delta x, es decir, el valor de la base, que para este caso es de 1. Recordemos que la base, la delta x, lo podemos extraer aquí. Es de suma importancia plantear la sumatoria en notación sigma. Tal vez te lleve un poco de tiempo determinar el planteamiento, pero conforme practiques irás mejorando. Ya tenemos la función con la cual vamos a trabajar. Ahora vamos a realizar los cálculos correspondientes. Como trabajamos desde menos 2 hasta 0, debemos de colocar 3 elementos, 3 paréntesis, donde vamos a colocar esos números desde el menos 2 hasta el 0. El primero es para el menos 2, el segundo es para el 1 negativo y el último es para el 0. Hacemos las operaciones que podamos resolver al interior de los paréntesis. Menos 2 más 1 es menos 1. Menos 1 más 1 es 0. 0 más 1 es 1. Y resolvemos ahora la suma en los numeradores. Menos 2 más menos 1 es menos 3. Menos 1 más 0 es menos 1. 0 más 1 es 1. Y esto, si yo divido menos 3 entre 2, menos 1 entre 2 y 1 entre 2, me da esto en decimales. En esta ocasión optamos por los decimales debido a que son decimales exactas.
Si fueran decimales periódicas, es decir, que continúan hasta el infinito, optaríamos por dejar el resultado en fracciones y elevar al cuadrado. Elevando al cuadrado y realizando la suma correspondiente, nos da como resultado 11 cuartos o 2.75 unidades cuadradas.